Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Marco Político. Saludo con el cariño y respeto de siempre a la periodista Azucena Rosado Sosa. Hola Marcos, muy buenas noches y buenas noches al auditorio, por supuesto en un viernes más de Marco Político. También saludo con gran afecto a nuestro director general, Pepe Arana. Imposible estar con ustedes sin él. Bien, pues el tema del día de hoy es un tema muy controvertido, es un tema que está en debate en la ciencia actual, y no nada más en la ciencia, en casi todas las disciplinas. ¿Cuál es el origen de la violencia, Azucena? Queridos cibernautas, ¿qué piensan ustedes? Es muy importante su opinión, la esperamos en estos momentos en que empezamos a platicar para darle forma a Marco Político, que es un espacio en las redes sociales de debate propositivo y respetuoso, como ustedes ya están bien enterados. Entonces, mira, la pregunta con que arrancamos, queridos cibernautas, querida Azucena, ¿es el hombre desde su origen y su aparición en la faz de la Tierra una especie, la especie humana, una especie violenta? ¿Siempre ha sido el hombre un ser agresivo, violento? Esto es algo que, como decíamos, es un debate actual dentro del mundo de la ciencia y también dentro de las demás disciplinas. Es muy importante entonces que empecemos a atacar este problema. A ver, la especie humana aparece en la cúspide de la evolución sobre la faz de la Tierra, estaba comentando, como una especie violenta desde su origen. Yo pienso que no. Porque una cosa son los niveles tróficos, las cadenas alimenticias, es decir, que se alimentan de otras especies, por ejemplo, ya sea de especies vegetales o de especies animales. Y sí se ejerce una violencia de naturaleza, la violencia que ejerce, por ejemplo, los herbívoros sobre las plantas. ¿O podemos clasificar eso como violencia? ¿O la que ejercen los animales sobre las demás especies, digamos en el caso de los carnívoros? Pero definitivamente, centrándonos en la especie humana, ¿fue la violencia siempre algo desde que aparece el hombre? Bueno, pues hay algunos estudios que señalan que sí, y precisamente algunos tipos de violencia que se generaron desde los inicios del hombre o desde la aparición del hombre fue precisamente la violencia en sus diferentes tipos. Violencia para sobrevivir, violencia, ya se veía una violencia del control al poder y una violencia psíquica más que otro tipo de violencia, y una violencia social como estamos viéndola actualmente, pero que se origina precisamente desde el nacimiento del hombre, cuando aquel que se defiende tira la piedra, busca defenderse y lo hace con un arma blanca, pero al fin como una forma de supervivencia, de tener el control, de luchar contra aquel que es su rival o lo considera como su rival. O sea, yo pienso que sí, se origina desde ese tiempo, y bueno, pues se ha mantenido y ha ido aumentando por las diferentes cuestiones que todos vemos, desde los ámbitos sociales, políticos. Si nos remontamos más a la cuestión política, podemos ver que muchas cuestiones de violencia se dan por tener el control, por mantener el control, el poder, o buscar el poder, buscar el dominio y el control sobre los demás grupos. Entonces, ahí tenemos una serie de violencias
que bueno, pues nos estarían enfocando principalmente a lo que estamos viviendo. Digo, sin dejar a un lado los tipos de violencia que también vivimos y enfrentamos y que tienen que ver también con el hombre. ¿Usted qué piensa, querido cibernauta? ¿Está de acuerdo usted con Azucena? Yo pienso que no, fíjate, Azucena. Qué bueno que le damos vida a esta mesa de debates de esta manera. Fíjense, queridos cibernautas, fíjate, Azucena, que en la infancia de la humanidad no existía la familia. Las hordas errantes de seres humanos que seguían a las manadas de los animales a través de las fuentes de agua, que seguían a las manadas que se alimentaban tanto de otras especies, vegetales o animales. Estas hordas vivían en comunidad sexual. No estoy de acuerdo que se diga promiscuidad sexual, sino que se diga comunidad sexual. En la infancia de la humanidad, las mujeres tenían relaciones, vamos a decirlo así, sexuales con todos los hombres. Y obviamente algunos de estos hombres la fecundaban. No sabía esta mujer cuál era el hombre que las había embarazado. Aquí aparece un concepto muy importante que es el concepto de identidad. Tú tocaste ya el tema psicológico. Muy bien, Azucena. Queridos cibernautas, la madre sabía quién era el hijo porque lo había estado embarazada, lo había gestado, vamos. Y al parirlo, lo había amamantado, lo había cuidado y obviamente el hijo sabía quién era la madre. Pero en estas hordas errantes, como dice Freud, no se sabía quién era el padre, quién había fecundado a la mujer. Entonces, la familia básicamente era la madre y el hijo. El hijo sabía quién era la madre sabía quién era el hijo, pero no sabían quién era el padre. La auténtica familia, básicamente el origen de la familia es la madre y los hijos. A esta época, queridos cibernautas, se le llamó matriarcado, según Bachofen, un antropólogo alemán. Pero este matriarcado era una época nómada. Tampoco se había inventado la agricultura ni se habían domesticado los animales. Esas hordas errantes seguían a las manadas y cazaban de noche. Fíjate cómo en las civilizaciones primigenias, las primeras manifestaciones religiosas, queridos cibernautas, son las que dan forma a las diosas. No existían durante el matriarcado figuras o dioses paternales, sino que son diosas bien definidas. Por ejemplo, en los egipcios, Isis, la luna. Y la cacería, en un principio de manera fundamental y básica, era nocturna, cuando los animales iban a brevar a las fuentes de agua, a los arroyos, a los ríos. Si me permites, tenemos aquí unos saludos. Roy García, la violencia comienza por la falta de educación y tolerancia, que es la que propicia en el mundo, son los malos gobiernos y la desigualdad. Saludos a todos en el foro. Y efectivamente, lo que decíamos, ¿no? La lucha por el control del poder. Roy García, sí, está muy bien lo que dice Roy,
Pero digo, eso lo llevamos a la actualidad. Así es. Pero se inicia también desde el origen de las especies. Claro. Como tú con los niveles tróficos. Como tú también lo has mencionado. Saludos a Jorge Mijangos, a Miguel Ángel Chaires y a Desiree Bocanegra. Gracias. Saludos. Por supuesto, claro. a ustedes. Y Ana María Ortiz García, a Panternek, a Dimitri Romano, Agustín Bolaños, a Lucy Ruiz Novelo, un saludo hasta Puebla. Yolisma Aguilar, gracias Yolisma, muy buenas noches. Y bien, pues efectivamente, y es que esto del origen de la violencia desde los inicios de la humanidad. Estamos en los orígenes, queridos cibernautas. Se da precisamente por esa lucha. O sea, ya se veía ese tipo de violencia, solamente que se concebía de otra manera. Pero al fin estaban buscando tener un instinto de supervivencia y tener de alguna manera el control hacia un poder, puede ser político, puede ser social. Para allá vamos. Pero Sí. pero al fin mantener el control. Muy bien, sí. Lo que ha dicho Roy, lo que tú dices, pues, está bien. Pero yo quisiera ser un poco secuencial. Vamos por partes, ahora sí, ¿no? Estamos hablando del origen de la familia, primero que nada. Lo que en Engels, Federico Engels, tiene un libro celebérrimo que se llama Los orígenes de la familia, la propiedad y el Estado. Engels es la pareja fundamental, teóricamente hablando, de Carlos Marx. Bueno, a ver, entonces estábamos en que la familia fundamental primigenia en la infancia de la humanidad, queridos cibernautas, era la madre y el hijo. Pero con la aparición de la agricultura y con la domesticación de los animales, los seres humanos se aferran a la tierra. Ya no hay que perseguir a las manadas según las estaciones del año. Hablamos también de paso, dicho sea de paso, algo muy importante, que son las primeras manifestaciones religiosas, ¿no? Son todas diosas madres. Ahí está la preeminencia del matriarcado, son diosas madres. El dominio del origen de la humanidad es el dominio de la mujer, por eso matriarcado. Pero revisemos las demás especies. A ver, en las colmenas, ¿quién manda? La reina. La abeja reina. En los hormigueros, pues también la reina. Fíjense. En los arácnidos, estamos en los insectos. Es algo trágico desde el punto de vista humano, ¿eh? Yo les voy a decir una cosa. A ver, la araña madre hay un fatalismo ahí. Una supremacía sobre los demás. Claro, incluso el macho, la araña macho, es más pequeña. Y es algo trágico, digo, desde el punto de vista humano, porque fecunda a la araña, queridos cibernautas, y una vez que la fecunda, la mata. La araña madre mata a la araña macho para que sirva de alimento de las arañitas una vez que nacen. Entonces vemos como en las demás especies también es la hembra. Por ejemplo, en los mamíferos, nosotros somos mamíferos, por ejemplo, la tigresa, la leona, son las que mandan en las manadas, son las encargadas incluso de cazar y proveer la alimentación. Entonces, a ver, la primera fase de la humanidad es una fase en la que domina la mujer, y a esa fase se le llama matriarcado. Pero, trágica noticia para todos nosotros, con la aparición de la agricultura y de la ganadería, el hombre se aferra a la tierra y nace entonces, según la filosofía del derecho de Hegel, la posesión como dominio, que se va a perfeccionar luego con la aparición del Estado como propiedad, como concepto estamos hablando, jurídico. Entonces se posesiona de la tierra y entonces se defenestra a la mujer. Fíjense qué tema tan trascendental, Azucena, queridos cibernautas,
porque es cuando es la caída de la mujer y la ascensión del poder corrupto del padre. Entonces nace el patriarcado. Pero ahora vamos biológicamente, Azucena, queridos cibernautas. A ver, vamos a revisar de pasada el genoma humano, queridos cibernautas. Los cromosomas femeninos son XX y el cromosoma masculino es XY. La mujer cromosómicamente es perfecta. El hombre tiene una X, pero tiene una Y. Por ejemplo, el hombre tiene pezones, pero no amamanta. Esto porque también en los últimos días del embarazo, las últimas semanas, es que se define el sexo. Pero no es, aquí ya hay un rayo de luz, no es como dice las religiones, sobre todo la noción religiosa judeocristiana, de que del hombre sale la mujer. No, es al revés. Biológicamente, genéticamente, el hombre sale de la mujer. No porque en el sentido de que lo procrea, sino en el sentido genético. Claro. Está inscrito en el genoma humano. Entonces ya vimos las demás especies. Estamos en la especie humana y estamos revisando el genoma. Entonces, con el patriarcado aparece la noción de poder. Porque en el estado de naturaleza, el macho o el hombre es más fuerte que la mujer. Y como es el que pone las primeras cercas y dice esto es mío, defenestra o quita a la mujer del centro. De la supremacía. De la supremacía, pero con una diferencia muy grande. Que durante el matriarcado estábamos en armonía y en equilibrio con la naturaleza. La madre es amorosa con todos sus hijos. Ese para mí, queridos cibernautas, querida Azucena, es el paraíso perdido. Nada más que como el Génesis, por ejemplo, que es lo que más nos atañe a nosotros como mexicanos, ya seamos de la religión que seamos, de las dos mayoritarias, que es la católica y las evangélicas, es el mismo Génesis, en el caso de la Biblia, ¿no? Es alegoría. Nosotros lo estamos viendo científicamente, antropológicamente hablando, sociológica y políticamente hablando, también económicamente. A ver, entonces, dice Freud, esta era una horda errante, lo dice poéticamente, con un padre todopoderoso que no vacilaba en matar a sus hijos con tal de disfrutar de todas las mujeres. Pero un día los hijos se rebelan y matan al padre, le abren el pecho, se comen su corazón para ser como él. Dice Freud, entonces había nacido el patriarcado. Y con él nace el Estado, ese monstruo devorador que ha fracasado y que ha hecho de la modernidad, que ya terminó, un fracaso. Entonces, si viajamos del origen a la actualidad, vemos cuál es el origen de la violencia. La guerra, los ejércitos no siempre existieron. El matriarcado era un mundo de armonía, de equilibrio con la naturaleza, donde la madre amorosa con todos sus hijos que quiere con igual, pero aparece el padre y entonces aparece la figura del primogénito, de tú eres mi heredero, pero que al cual incluso lo puedo matar porque me disputa el poder, ¿no? Al propio hijo. Entonces vemos cómo, según Bachofen, según McLennan, Engels y Fromm, hay un libro maravilloso que recomiendo, queridos cibernautas, que se llama Anatomía de la Destructividad Humana. Está en Siglo XXI Editores, pueden conseguirlo por línea en Gandhi, por ejemplo. Es la librería que yo recomiendo. Entran en línea con Gandhi y pueden pedir Anatomía de la Destructividad Humana, siglo XXI. Ahí están los orígenes de la violencia, en parte de lo que estoy hablando. También está, por supuesto, Bachofen con el matriarcado, McLennan y Engels con los orígenes de la
familia es la propiedad del Estado. Bien, Marcos, si me permites, vamos a algunos comentarios que nos tiene nuestro auditorio. Agradezco mucho la participación, por supuesto es importante para nutrir un poco los temas que hoy estamos tocando, o el tema que hoy estamos tocando. Roy García, tenemos que volver al pasado con la educación desde el saludo y respeto, dice. Así es, efectivamente, cosa que se ha perdido, ¿no? Estoy de acuerdo. Berta Mar, saludos, José Manuel Villegas, Javier de la Cruz y Jael Arana, gracias por estarnos viendo en estos momentos. También gracias a David Esponda, a Ana María Ortiz García, a Yanes Sosa, un saludo hasta en la Ciudad de México, gracias. Rafael Bautista, Nicolás García Reyes y también a Yolanda Sánchez, gracias. Pues sí, continuamos. A ver, entonces ya estamos con el patriarcado, con la aparición de la propiedad, con la aparición, la propiedad como dominio, la propiedad, también la aparición del Estado, ese monstruo, dijimos, de los ejércitos que van a defender primero a las ciudades-estado. Entonces, estamos hablando del concepto de Estado clásico. Todavía no llegamos a 1513 con Maquiavelo. Es un tema fascinante realmente, queridos cibernautas, querida Azucena. A ver, entonces, vemos cómo en los orígenes de la humanidad, en la especie humana y en las demás especies, la supremacía es de la mujer y de la hembra. Incluso ahora vamos a la religión, antes de continuar con el patriarcado. A ver, hablamos del Génesis. Pero yo quiero hablar de una figura que se llama María de Magdala o María Magdalena. La traducción es María Torres, porque Magdala... mayormente conocida como María Magdalena. Así es. Denostada por los patriarcas, los primeros patriarcas de la Iglesia, denigrada, como si fuera una taira, pero no. María de Magdala, de la cual hay un evangelio apócrifo, y en otro libro apócrifo, que es el libro secreto de Juan, se ve la supremacía de la mujer y de María de Magdala como la evangelizadora principal y a la que más quería Jesús. No estoy hablando de otro tipo de connotación, estoy hablando de que era la discípula, la apóstol más querida de Jesús. Ahí están en los fragmentos del Evangelio de Magdala, descubiertos en el Mar Muerto. Bien, entonces también la mujer religiosamente fue desaparecida prácticamente. Vemos también la lucha, hagamos un breve espacio, de la mujer por recuperar sus derechos como tal, que es la problemática actual. Los feminicidios, la violencia intrafamiliar, todo eso viene del patriarca de la familia, que es el padre. O sea, que la figura del padre es la que le viene a dar el traste al equilibrio natural de la especie humana. Ahora vemos también que la guerra no es algo nuevo, al contrario, es algo nuevo, porque miren, el matriarcado duró... Pero ya se daba, o sea, ya se daba por las distintas formas, acciones de supervivencia, de querer el control, de la lucha social, o sea, ya la veíamos. Aparentemente, sí. Me parece atinado lo que dices, y sin embargo tendré que decir lo siguiente. Mira, Azucena, queridos cibernautas, la mujer dominó el espectro de la humanidad 30.000 años por lo menos, que fue la época del nomadismo. Las ciudades más antiguas tienen aproximadamente 10.000 años, queridos cibernautas. Querida Azucena, 10.000 años. Estamos hablando de Tebas, de Ur, Babilonia, entre 10.000 y 7.000 años. La aparición de la llamada Civitas o polis. En los griegos polis es ciudad. Por eso política es todo lo que sucede en la ciudad. Hasta la religión es política.
Claro, si ya lo vemos como algo especializado por los políticos, bueno, ya son, digamos, un oficio, una profesión. Pero todo lo que sucede en la polis es política. El gimnasio, el templo, el ágora, estaban dentro de la ciudad. Y civitas también es ciudad en latín. De ahí viene civilización. De ahí viene el mundo de lo civil. Bien, entonces con la aparición de las primeras ciudades viene ya la monarquía y hay casos de emperatrices. Ahí está el caso de Cleopatra, pero generalmente son varones. Y la mujer supeditada al dominio del hombre. Y para defender al Estado de otros estados en el sentido de concepto clásico, entonces aparece el ejército. Queridos cibernautas, y el concepto de la guerra. Entonces estoy diciendo que, en primer lugar, el ser humano no es violento. Esa es mi tesis. Bueno, no quiero decir que es mi tesis, digo la que defiendo. Esa es la tesis que defiendo. Obviamente es de estas grandes luminarias de la ciencia antropológica y social, económica y política que acabamos de nombrar, como es el que más admiro de todos es a Bachofen y a Fromm, que es el que me ubica con Bachofen, pero antropológicamente hablando, pero era un mundo de paz, de armonía, de equilibrio con la mujer. En cambio, con el hombre es un mundo de disputa, de dominio. Aparece el poder como dominium, y dominium quiere decir como control, propiedad. Empieza la manipulación, la defenestración, quiero decir. Empieza también, por supuesto, la violencia por el poder. Aparece el crimen, el asesinato, las guerras, esa gran maldición, esa peste que padece la humanidad, los problemas que vivimos ahora. Por eso me parecía fundamental, queridos cibernautas, tratar, después de ponerme de acuerdo aquí con nuestra directora Azucena, los orígenes de la violencia que estamos viviendo, saber de a dónde viene. Porque, queridos cibernautas, los demás nada más hablan de la violencia, pero ya fáctica y actualizada, ¿no? De actual, lo que sucede ahora en el facturo, lo que estamos viviendo, pero ¿de a dónde viene? Pues por eso era importante saber por qué vivimos esta violencia. Entonces fíjate cómo el Estado es un monstruo del patriarcado, cómo la religión patriarcal defenestra y hace menos a la mujer. ¿Qué te parece si seguimos con el mismo tema, Marco? Vamos a la pausa, ya nuestro director de producción nos envía ella y seguimos también con los saludos y además los comentarios que los cibernautas nos hacen, que para nosotros es excelente e importante. Vamos a la pausa, regresamos.
Hola amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante imitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Te diré, estabas tan bonita, tan sensual. Si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ella existió solo en un sueño. Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. Buena vibra. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en 1 año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continuó con nosotros. Y bueno, pues si usted va a salir, le recomendamos que saque su paraguas porque ya está lloviendo en estos momentos aquí en Coatzacoalcos. Ya estamos en la recta final, estamos un poco en la controversia, en la polémica de este tema, que por supuesto, gracias a que lo has sugerido tú y que nuestro director de producción, nosotros lo estamos tocando como otro punto, como otra forma de hacer ver cómo se origina esta situación que vive actualmente en México, que vive en nuestro estado y que vive en nuestro como nadie lo hace, querida Susana. Y que bueno, tiene que ver quizá con lo mismo, ya más moderno, más actual, pero cómo se origina efectivamente, ¿no? Y damos paso a los saludos. Gracias, Mari Monsur, un saludo. Alberto Chalón, Ana María Ortiz García, saludos, que Dios los bendiga, un tema muy interesante. Gracias, Ana María. Frida Muro, mi hermana, gracias, Frida. Laura Zambel, gracias, Laura, un saludo especial. Conrado Navarrete, Martín Gracia Vázquez, Benito Pérez Boy y Carlos Sandy, hasta Guadulce, un abrazo
Un beso, un saludo. Martín Gracia Vázquez, gracias al síndico de Minatitlán por estarnos viendo en estos momentos. A Marco Antonio Ramón Castellanos Aragón, mira, se recomienda un libro de corriente posmodernista que solo nos enseña cómo destruirnos unos a otros. Bueno, hay que leer de todo, ¿no? Sí, bueno, en este caso, querido hijo, estamos viendo los orígenes de la violencia. No es que estemos recomendando la violencia de ninguna manera, pero sí en cuanto a que es un libro que sí recomiendo mucho, que es Anatomía de la Destructividad Humana, pues sí, sería muy bueno que lo consiguieran en línea, porque aquí en las librerías no lo hay. Y bueno, Marco, muy bien, hijo, gracias. Gracias Antonio Orozco, a Nezahualcóyotl Sánchez Castañeda, un abrazo, un saludo al ingeniero, y Fabián Antonio, gracias Fabián, un saludo. Y bueno, pues decíamos que esto es polémico, digo, desde el punto de vista, y si lo tocamos de la religión, como estamos hablando con nuestro director de producción con este tema. Así es, con Pepe. Con Pepe Arana, es referente al tema de quienes en las iglesias pues no dejaban, digo, en la iglesia cristiana, que quien mayormente tiene supremacía o es el hombre y no la mujer, que no lo dejaban que hablaran en determinados áreas. Pero bueno, fíjate, pues eso nos lleva a que se marcaba ya una distinción. Es cierto, ¿no? Es cierto lo que dice Pepe, pero también quiero anotar, mira, yo soy católico. Sin embargo, reconozco que en las iglesias evangélicas ya han logrado tener pastoras. En la iglesia católica sigue siendo patriarcal. En ese sentido, pero y no lo en digo todas las iglesias cristianas. No en todas, pero en algunas, desconozco en cuáles exactamente, pero sé que hay pastoras. En ese sentido... Pero que además no son reconocidas, no son reconocidas porque en la Biblia no se habla de pastoras. Digo, con todo respeto, existen y hay algunas que están ahí trabajando en las iglesias cristianas, pero que en la Biblia no se marca como tal. Son pastores los que deben estar precisamente al frente. Max Weber habla de eso, pero yo sí quisiera dar un punto a favor de las iglesias evangélicas que tienen a las mujeres ya dando oficio religioso. Como católico reconozco que la iglesia católica en ese punto está atrasada. Tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Yo sé que esto va a causar mucha polémica y que me van a ver feo, pero dentro de la iglesia, de mi iglesia católica, pero en ese punto las iglesias evangélicas van adelante. Ya, yo creo que la iglesia católica en el futuro, lo voy a decir con toda responsabilidad, sé que es algo muy controvertido, muy polémico desde luego, pero la iglesia católica va a avanzar, digo yo, necesariamente hacia las diaconisas, hacia las sacerdotisas. Llegará el momento en que la figura de María de Magdala aparezca en la mujer como oficiante de la misa y de la Eucaristía. Es algo que me atrevo a decir ahorita con toda responsabilidad, como católico y como hombre, sí, bueno, aunque mi fe es muy flaca, quiero decirlo que lo digo categóricamente con toda responsabilidad. Pero también, perdón, hay más, sí, adelante. Sí, gracias. Rosalino Mijangos, un saludo. Buenas noches a Azucena y al amigo Marcos Castellanos. Gracias, Rosalino, por estar con nosotros. Julio Bro, pero está mal bíblicamente, solo hay pastores, apóstoles, nunca, ni pastoras, ni apóstolas. Dice, gracias, Julio Bro, efectivamente. Sí, lo que decíamos, no es... Por la preeminencia del patriarcado. Mira, para el próximo programa voy a traer precisamente el Evangelio apócrifo de María de Magdala para leerlo aquí, para leerlo con ustedes. Es un libro que está en Editorial Sirio, es una editorial española,
que se especializa, tiene todos los libros apócrifos que no están incluidos ni en la Biblia católica ni en la de las demás iglesias separadas, después de la Reforma. Lo que él dice es una visión muy respetable, desde luego, desde el punto de vista patriarcal. Pero yo estoy hablando de lo que será, porque ya la modernidad terminó, entonces ya estamos en la posmodernidad. Y yo pienso que la idea de iluminación en el sentido, digamos, espiritual, no religioso, tendrá que tomar en cuenta necesariamente a la mujer. Porque la mujer, por las razones que acabo de decir, y que están en este libro, sobre todo elemental, que acabo de recomendar, y que se refería a mi hijo también, por eso lo recomiendo mucho, que lo consigan. No es muy caro, vuelvo a repetir, es Anatomía de la Destructividad Humana, y está en Siglo XXI Editores. Cómprenlo en línea. Oye, Marco, y decíamos y hablamos con Pepe Arana, director de producción, con el tema de ya cómo estamos en la modernidad con esto de la violencia y cómo se origina, que fue el tema central que tú hablabas desde nuestros antepasados, pero que también nos situamos a que ya se daba una lucha por el poder. Por supuesto. Ya se daba también una forma de tener control diferente, pero ya existía. Sí, porque mira, el poder es una fórmula cerrada, queridos cibernautas. El poder del goce y el goce del poder. Según Freud, es un determinismo sexual. Lo explicábamos cuando hablábamos de las hordas errantes. Pero, por ejemplo, en los pueblos orientales y en la filosofía oriental, por ejemplo, en la religión musulmana, bueno, la mujer es un ser sin derechos, como decía muy bien Pepe Arana ahorita en el espacio intermedio, queridos cibernautas. Él lo tocaba de manera con mucha puntualidad, muy puntualmente quiero decir. La mujer, cero, no podía hablar nada. Y sigue siendo, es un cero a la izquierda, sobre todo en la religión musulmana, en los maometanos. Marcos, pero más que en el occidente. Si ya nos situamos en esta el harén, por ejemplo, en esa época moderna, vemos por qué se da principalmente. Pues estamos en la época moderna, mira, en ese tipo de problemas, o sea, este tipo de guerras, este tipo de enfrentamientos, por la disputa. ¿Por qué tú tienes más que yo? Por el poder y por la riqueza, por la comunidad. Decíamos que anteriormente, lo que decía Pepe hace rato, era marcar nuestro territorio, marcar nuestro lugar, nuestra parcela, pero si tú tienes más, pues eso es lo que origina, por supuesto, tipo la ambición, de ambiciones, el aluminio, la soberbia, todas las pasiones. Mira, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en El origen de las lenguas, lo dice de una manera maravillosa. Dice, las necesidades juntan a los seres humanos, pero las pasiones los separan. Es lo que pasa. Por ejemplo, para alimentarse, ¿cómo se llama? Pero para vengarse. Entonces, ¿por qué? Porque hay un agravio previo, porque hay una lucha y una disputa por el poder. Y ese es el fracaso de la modernidad y del Estado moderno. Eso es lo que estamos viendo. Ya es una cuestión en que hemos regresado a la barbarie. Verán todo lo que está sucediendo ahorita, queridos cibernautas, querida Azucena, doctora, Pepe, todo lo que está sucediendo ahora. Por eso era vital hablar de los orígenes de la violencia. Volver a ver de a dónde vienen estos problemas tan monstruosos y diabólicos, demoníacos, malévolos que estamos viviendo. ¿Cómo es que se gestan? ¿De a dónde vienen? ¿Cómo nacieron? Y bueno, lo que decía Pepe es vital y es toral, porque él habla de los imperialismos. Después del Estado-Nación, en sentido clásico,
las monarquías luchan por ser imperios a través de la guerra y a través de la violencia y los ejércitos, ¿no? Y para tratar y humillar y dominar y avasallar a sus enemigos son de una crueldad infinita, cosas como las que estamos viviendo ahora, nada más que ahora son luchas entre los poderes fácticos y el Estado, y las instituciones del Estado de Derecho con grandes vacíos son un fracaso. Entonces es vital conocer de dónde es el origen de este mal, ¿me entiendes? Ahora la modernidad ya terminó. Miren, hay otro, es muy difícil este autor, que es Hegel, Wilhelm Friedrich Hegel, tiene un libro muy importante que se llama Fenomenología del Espíritu. Y ahí en el capítulo 4 viene Dialéctica del amo y el esclavo. Y con esto, si me da tiempo, voy a terminar. La dialéctica del amo y el esclavo: el amo es amo porque arriesga la vida, el esclavo es porque no la arriesga. En la modernidad esto se da a través del contrato rusoniano, el famoso contrato social. Yo Estado te voy a vigilar y garantizar a través del contrato social, en esta dialéctica, te voy a garantizar la paz social, tu tranquilidad domiciliaria y de tu familia. Yo te voy a proteger a través de la ley. Pero vemos que eso ya ha fracasado, digo, en todos lados. Hasta en los países más industrializados, pues casi no, pero en los subdesarrollados, bueno, pero los industrializados, aunque hayan solucionado sus problemas con un estado de bienestar, buscan dominar a otros estados, ¿me entiendes? Entonces sigue la lucha entre el poderoso, entre el amo y el esclavo. Lo dice de manera genial Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, cuando dicen: la historia de la humanidad es la historia de luchas de clases. No soy marxista, La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es la historia del amo contra el esclavo. Pero eso es cierto, ¿no? Y está sustentado. Del siervo contra el señor feudal y del burgués contra el proletario. Entonces, sí tiene mucha razón Pepe Arana cuando dice que es la riqueza, el poder, el imperialismo, la disputa. Es por las ambiciones, por el deseo sexual como determinismo, y todos estos ingredientes son los que tenemos que revisar para entender lo que está sucediendo hoy, para profundizar y saber qué es lo que pasa. Y la posmodernidad nos promete un mundo mejor. Y con esto termino, queridos cibernautas. No sé tú, sí. Con todo gusto, Azucena. Miren ustedes, la modernidad termina como un fracaso, y el Estado moderno, porque es el mundo del hedonismo y del nihilismo. El nihilismo como no creer, traducirlo como no creer en nada, y el hedonismo como la búsqueda del placer por el placer mismo. La posmodernidad, según Romano Guardini, el padre de la posmodernidad para un servidor, ve al poder como diaconía, como el servicio al otro. El servicio al otro es lo que va a salvar a la humanidad. El fin del egoísmo, el fin del yo, tal y como lo dice Freud y como lo dice su gran discípulo Jacques Barry Lacan. Bien, Marcos, si me lo permite, gracias a Omar Fernández, a Marta Casiano Rivera, saludos, buenas noches, gracias Marta, a Marta y Fer, excelente programa, los felicito, hacen una excelente mancuerna, los dos muy profesionales, gracias Marta y Fer.
Y por supuesto, gracias a quienes después de esta transmisión en vivo también nos siguen, nos hacen sus comentarios, la sugerencia de los temas, pues también gracias Marco, y gracias a usted que nos ve. Para finalizar, como tema obligado a esto y como dialéctica de amo y del esclavo, vamos el próximo programa, si no tenemos alguna entrevista antes, les diré que vamos a tratar, si me permite, el tema del fascismo, del fascismo, de los totalitarismos, de las dictaduras, pero del fascismo como concepto. Y además seguimos con ese tema del origen de las especies. Claro, Darwin, es como continuidad, vaya. Sí, claro, Marco. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, querido Ciberna. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues esto fue Marco Político con el politólogo Marco Antonio Castellanos. Y gracias a usted por habernos sintonizado en este viernes. No se olvide, mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 7 de la mañana con noticias. Posteriormente, Platicando con Dios con el predicador Guillermo Roque, y de 10 a 11 Camino a Sion con Jaciel Zelaya y Rubén Arias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.